Bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy nos acercaremos a los golpes de Estado en África y en particular a uno reciente, el que tuvo lugar en Burkina Faso en enero pasado, cuando un grupo de oficiales amotinados depuso al presidente de ese país, Roch-Marc Christian Kabore. Medios locales reportaron que en medio de manifestaciones populares, militares expresaron su inconformidad dentro de los cuarteles y exigieron el empleo de diversos medios para contener la violencia desatada desde 2015 por grupos radicales islamistas. Actualmente, el líder del golpe militar, Paul-Henri Sandaogo, es quien ejerce la presidencia de Burkina Faso. En ese contexto, conocedores del área señalan que en la última década se apreciaba una disminución en la frecuencia de esa práctica de golpes de Estado como forma de llegar al poder en la región en comparación con el periodo entre 1960 y 1980. Sin embargo, desde 2019 se ha producido un retroceso en ese sentido en África Occidental y Central. Para profundizar en este tema de los golpes de Estado, conectamos en México con Yoslan Silverio González, especialista en temas de África del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba y autor del libro África Occidental, Crisis versus Estabilidad Política. Un saludo y bienvenido al programa. Hola Oriana, un saludo para ti, muchas gracias por la invitación a este espacio del Mundo 2020 y también un saludo para todos los televidentes que asiduamente siguen este espacio. Yoslan, anteriormente decía que los golpes de Estado desde 2019 volvieron a retomarse en el continente africano. Por tanto, no parece ser un hecho aislado el más reciente golpe en Burkina Faso. ¿Estaría usted de acuerdo con esto? Antes de comenzar a hablar de la situación generada en Burkina Faso a raíz del último golpe de Estado, me gustaría comenzar haciendo una reflexión un poco más general, porque hemos estado viendo en los últimos años, desde 2019, un incremento en la cantidad de golpes de Estado que están afectando la región de África subsahariana, desde el golpe de Estado contra Omar al-Bashir en 2019 en Sudán hasta los más recientes golpes de Estado en el África Occidental. Estaríamos hablando de la intentona militar que al final tomó el poder político en Mali en agosto de 2020, el golpe de Estado también que se va a producir en 2021 en Guinea-Conakry y ahora el más reciente, el del 24 de enero pasado en Burkina Faso. Y esto nos lleva a una reflexión en el sentido de cómo se están produciendo crisis políticas en la región, sobre todo sahelo-sahariana. Estamos hablando desde Sudán, Mali, Burkina Faso, son países que pertenecen a esta subregión, en la cual ha habido un incremento de esa inestabilidad política y de esas crisis generadas por múltiples factores y que sin duda han puesto en peligro la estabilidad política que la región, por ejemplo, la región del África Occidental, había ganado en la última década, con sus excepciones, porque por lo general siempre los medios de comunicación y la academia se han concentrado en las crisis políticas y sobre todo los problemas de seguridad generados en el Sahel, sin tener en cuenta que la mayoría de los países de la región del África Occidental habían experimentado situaciones de estabilidad política, procesos eleccionarios con alternancia o continuidad de los gobiernos en el poder, y que han sido pocos o habían sido pocos los países que se habían manifestado crisis políticas agudas. Hay otro factor muy interesante: en los países que estamos viendo, en los cuales se están produciendo estos golpes de Estado en el último año y medio, son países de la zona francófona, sobre todo Mali y Burkina Faso, que han sido, digamos que países que frecuentemente han experimentado golpes de Estado en su historia, y también el caso de Guinea-Conakry y Guinea-Bissau, que no es del área francesa, pero que también ha sido un país en el cual históricamente han habido numerosos golpes de Estado e intentos de golpes de Estado. De hecho, recientemente también, a una semana de haberse producido el golpe de Estado en Burkina Faso, se produjo un intento de golpe de Estado en Guinea-Bissau que fue resuelto de manera muy rápida. ¿Y qué elementos, en su opinión, caracterizaron el contexto político en Burkina Faso previo al reciente golpe de Estado?
En primer lugar, tendríamos que hablar de la situación generada en la zona del norte, es decir, las provincias del norte de Burkina Faso, en la frontera con Mali y Níger, en la cual desde el año 2015 se estaban produciendo infiltraciones de grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda o al Estado Islámico y otras organizaciones con una afiliación no determinada. Y desde el 2015 hacia acá se ha producido un aumento sostenido, un incremento sostenido del número de ataques terroristas y por lo tanto el número de víctimas civiles en la zona norte de Burkina Faso. Y esto fue un problema generado, en primer lugar, un problema nuevo para Burkina Faso, es decir, esta región había sido afectada por el terrorismo desde mucho antes de 2007, cuando se crea Al-Qaeda del Magreb Islámico, pero sin embargo Burkina Faso no había sido afectada por el terrorismo. Y esto habla un poco de cómo esos grupos terroristas se han movido hacia el sur, se han desplazado hacia las zonas más al sur, más allá de sus zonas tradicionales de influencia, y comenzaron a afectar a Burkina Faso. Por lo tanto, en los últimos 5 años, desde el 2015 hasta el 2020, la región, sobre todo estas regiones del norte de Burkina Faso, se vieron afectadas de manera muy fuerte por el terrorismo. Eso generó también violencias intercomunitarias, el desgaste de la población, el desgaste dentro de las Fuerzas Armadas que no han podido o no pudieron hacer frente a estas acciones de los grupos terroristas, y por lo tanto la combinación de todos esos factores, tanto la crisis socioeconómica generada por la pandemia del coronavirus, digamos que también todo ese descontento popular por la gestión del gobierno frente a la situación de inseguridad en el norte, las propias contradicciones que se van a empezar a generar entonces entre la junta militar, o mejor dicho, entre los sectores militares y el gobierno de Roch Christian Kabore, y todo esto fue generando una situación muy intensa. En los meses previos al golpe de Estado se habían producido varias acciones terroristas en el norte del país que afectaron de manera directa a los militares. También se habían producido manifestaciones populares contra la violencia interétnica y contra la violencia terrorista, y que el gobierno las había prohibido, y esto empezó a generar toda una situación de descontento popular, de descontento social. En Burkina Faso, después de la caída de Blaise Compaoré, también producto de una manifestación popular en rechazo a su gobierno, se había producido una, digamos, desde el punto de vista de los militares, una mayor participación de los militares en la vida política de Burkina Faso. Se produjo entonces un golpe de Estado en ese momento, en el 2014, como resultado de la presión social, y los militares habían impulsado un proceso de transición política en el año final de 2014, principio de 2015, que llevó a este gobierno de Roch Christian Kabore. Pero en ese periodo de transición hubo inclusive un contragolpe de Estado, un golpe de Estado dentro de esa propia situación que duró solamente una semana. Pero esto hablaba un poco de las contradicciones que existían dentro de las fuerzas militares en Burkina Faso. Esta situación se va a resolver de manera coyuntural durante todo el gobierno de Kabore. Usted mencionaba al inicio los relativamente recientes golpes de Estado en Mali, un país que tiene frontera con Burkina Faso. ¿Podemos hablar de algún tipo de relación entre ambos fenómenos? Pero había que entender también que se había producido también un golpe de Estado en Mali en el 2020 y otro contragolpe de Estado en Mali también en el 2021. Es decir, en Mali estamos hablando de una situación generada, una crisis política generada por la toma de poder político por parte de los militares contra el gobierno de Boubacar Keïta, y esto complejizó un poco más la situación dentro del Sahel. Por lo tanto, la combinación de la crisis en Mali, producto del golpe de Estado 2020-2021, el accionar de los grupos terroristas y también todo un sentimiento antifrancés que hay en la zona del Sahel por la mala gestión que ha hecho Francia y sus operaciones militares frente a la llamada lucha contra el terrorismo, hizo, por supuesto, o ha hecho que esta situación se generara en el caso
de Burkina Faso. Y menciono este elemento porque es muy importante el papel de Francia en esta zona, y el golpe de Estado tanto en Mali como en Burkina Faso es un ejemplo de cómo de la crisis o de la falta de legitimidad o de la efectividad de las operaciones militares de Francia en el Sahel para enfrentar el terrorismo. Y usted se refería a Francia. ¿Cómo valora el papel de ese país europeo, que es la principal potencia militar en el área, y qué implicaciones para la seguridad regional podría generar la crisis política en Burkina Faso? El hecho de que hayan dos juntas militares gobernando dos países importantes del Sahel que forman parte del G5 del Sahel, esa organización subregional creada precisamente como un mecanismo de seguridad frente al terrorismo, hace que las relaciones de estos países con Francia se complejicen. De hecho, ya la junta militar que gobierna Mali expulsó al embajador francés. Esto forma parte también de todo un sentimiento antifrancés en la zona, inclusive que pasa hasta por la población, porque han habido ejemplos de la población de Burkina Faso tratando de detener el avance de convoyes militares de Francia que iban destino a Mali o a Níger. Y por lo tanto, todo esto genera una situación muy grave para Francia, que Francia ya había reconocido, el gobierno de Macron había reconocido el fracaso de la operación Barkhane en el Sahel, y ya se estaba planteando inclusive una reducción de sus efectivos militares hacia el 2023 de 5.000 efectivos que tienen desplegados en la zona del Sahel. Tienen planteado bajarlos a 2.500, 3.000 efectivos. Y por lo tanto, en medio de toda esta situación, inclusive también con un escenario preelectoral en Francia, donde Macron está buscando una reelección, y se produce toda esta situación, es decir, los grupos terroristas no han podido ser neutralizados ni reducidos, se han desplazado más al sur, las operaciones militares de los franceses junto con el resto de la Unión Europea y Estados Unidos no han resuelto el problema, se crea un ambiente antifrancés en la región, y en medio de todo esto se producen dos golpes de Estado, y uno de ellos con una marcada posición antifrancesa hasta el momento. Y por lo tanto, todo esto habla de que la situación en el Sahel se va a complejizar aún más, porque sin duda esta falta de coordinación, que de hecho ya existía dentro de los ejércitos nacionales y las fuerzas internacionales presentes en el área, pues se va a agudizar, y por lo tanto los grupos terroristas van a ganar más espacios en esta zona. El único país de la zona del Sahel que no se ha visto afectado por golpes de Estado ha sido Níger, donde según un nuevo gobierno llega al poder con un proceso democrático, con las elecciones, e inclusive semanas después de haber asumido el poder hubo un intento de golpe de Estado en Níger que fue felizmente neutralizado, pero esto inclusive habla de cómo esa tendencia a los intentos de golpe de Estado en la región no van a desaparecer. Hagamos entonces una pausa. Al regreso nos referiremos a la reacción de organizaciones africanas frente al golpe en Burkina Faso, y también abordaremos las proyecciones para este país y la región ante el escenario de inestabilidad política. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. La soberanía tecnológica es muy importante para cualquier país. Para Cuba, particularmente, la soberanía tecnológica está reforzada por el problema del bloqueo. Por eso, para nosotros, implica un grado de libertad. La soberanía tecnológica en Biocuba Pharma está en el desarrollo y la producción de medicamentos y además de los equipos y dispositivos médicos. Todos mis compañeros científicos están convencidos de que hay mucha más soberanía que lograr todavía.
Mundo 2020. Hoy dialogamos sobre los golpes de Estado en África y en particular acerca del que tuvo lugar hace pocas semanas en Burkina Faso, que es la tercera nación con una sonada militar en la región de África Occidental en el último año y medio, pues además de Mali, también Guinea-Conakry sufrió una sublevación el pasado 1 de octubre. Según los analistas, este tipo de golpes militares en muchos casos han contado con apoyo de parte de la ciudadanía que está desesperada por la inseguridad ante el avance de grupos extremistas. A esta situación se suman problemas económicos, ausencia de perspectivas para la juventud y la corrupción de los dirigentes políticos. En el caso de Burkina Faso, el auge de los ataques y atentados islamistas cobró en los últimos 7 años unas 2.000 muertes y el desplazamiento interno hacia países limítrofes de alrededor de 1.500.000 personas, de acuerdo con cifras de organismos internacionales. En ese sentido, el jefe del ejército, el coronel David Cabré, prometió una lucha sin cuartel contra los islamistas, considerado un punto débil del presidente depuesto Roch Marc Christian Kaboré, y una de las causas que detonó también el golpe castrense a fines de enero pasado. Retomamos entonces de inmediato el diálogo en Mundo 2020 con Yoslan Silverio del Centro de Investigaciones de Política Internacional, quien se encuentra en México, y nos gustaría profundizar en qué posturas, Yoslan, han asumido las organizaciones subregionales africanas como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Unión Africana frente a los golpes de Estado como el de Burkina Faso. Precisamente esa pregunta que usted me hace con respecto a cuál ha sido la posición de los organismos subregionales africanos frente a los golpes de Estado, pues es interesante porque existe una política institucionalizada desde la Unión Africana de rechazar cualquier intento o cualquier violación del orden constitucional de un país mediante un golpe de Estado. Automáticamente, cuando se produce uno, ese país queda sancionado por la Unión Africana, queda excluido de la Unión Africana y a su vez queda excluido también de los organismos subregionales a los que pertenece. En este sentido estamos hablando de la Comunidad de Estados del África Occidental, CDA o ECOWAS por sus siglas en inglés, que ha sido una organización que ha tomado medidas muy drásticas con respecto al golpe de Estado en Mali, por ejemplo. Mali está actualmente bajo sanciones de la CDA, todos los embajadores de la CDA fueron retirados de Bamako. El país fue, por supuesto, excluido de la membresía, excluido temporalmente, ¿no?, de las reuniones de la CDA. Se le congelaron todos los activos de Mali en los bancos centrales de la CDA, tanto en los bancos de desarrollo como en los bancos de inversiones. Se le ha prohibido todo tipo de transacciones financieras con Mali. Y hay un cierre también de las fronteras de todos los países de la CDA con Mali, y precisamente esas sanciones se agudizaron cuando la Junta Militar que gobierna Mali declaró que la transición, es decir, violó lo pactado en el periodo de transición que habían firmado, y dijeron que iban a estar hasta 2025 dirigiendo el proceso de transición. Por lo tanto, esto es una situación inaudita porque en ninguno de los golpes de Estado que han ocurrido en los últimos 10 años en la región, ninguna transición ha durado esa cantidad de años. Y por lo tanto, esto genera también un sentimiento de insatisfacción, o más bien de la posibilidad real que tiene la CDA como organismo de llevar a cabo un proceso negociador y restaurar el orden constitucional en ese país. Y por lo tanto, y después viene entonces el golpe de Estado en Burkina Faso. También ya Burkina Faso fue excluido, ¿no?, de participar en las reuniones de la CDA. Hasta ahora no se han impuesto sanciones económicas fuertes. Igual en Guinea-Conakry también está sujeto a sanciones a raíz del golpe de Estado del 2021. Y por lo tanto esa es la situación, ¿no? Hay una postura muy clara de los organismos africanos de rechazar cualquier golpe de Estado.
Yoslan, ¿y cuál cree usted que serían los escenarios más probables para la salida o no de esta crisis en el caso particular de Burkina Faso y como resultado de los golpes de Estado tanto en Mali como en Burkina Faso? ¿Qué proyecciones se pueden realizar para la subregión de África Occidental, por ejemplo, en el caso del terrorismo? Es decir, ¿cuál sería el escenario a más corto plazo en la salida de esta crisis en Burkina Faso en particular? Bueno, ahora lo que toca es el establecimiento de un periodo de transición que todavía no queda claro cuánto va a durar. Están en plenas negociaciones con la Junta Militar. Después de ese periodo de transición política puede implicar varios elementos. Uno de ellos sería un poco como la reconfiguración de las fuerzas políticas a lo interno de Burkina Faso, porque pueden ocurrir dos cosas. O el partido, el Movimiento Popular para el Progreso, el MPP, que era el partido de Roch-Christian Kaboré en el poder, podría ser, digamos que, vetado de participar en ese proceso eleccionario, y por lo tanto, si no le dejan participación política, se disolvería ese partido y por lo tanto se debería una reconfiguración de todos los demás partidos políticos. Ese puede ser un escenario. En las elecciones del 2020, que fueron ganadas por Roch-Christian Kaboré y el MPP, ¿no? Obtuvieron la mayoría en el Parlamento, pero ya el CDP se posicionó como segunda fuerza política. ¿Por qué menciono esto? Porque si ahora en el proceso de transición el MPP es vetado de participar en el proceso de transición, puede haber un escenario muy probable de que este partido pro Camporé, que fundó Camporé en la década del 90, pueda volver a tomar el poder político en Burkina Faso. Pero estos son escenarios en función de cómo se han ido moviendo las fuerzas políticas en los últimos años. Puede haber un escenario perfectamente probable en el cual la Junta Militar o los que integran la Junta Militar y el resto de las Fuerzas Armadas del país no se pongan de acuerdo en cómo negociar la transición y perfectamente puede haber un golpe de Estado dentro de ese proceso de transición. Ocurrió en Mali, como ya hemos explicado, ocurrió en la misma Burkina Faso en ese periodo de 2014 al 2015, es decir, en el 2015 concretamente, y por lo tanto puede perfectamente darse un escenario de que haya un contragolpe, es decir, un sector dentro de los militares que no esté de acuerdo con otro sector de la Junta Militar en cómo negociar la transición y se puede producir. Es decir, estamos en una situación muy volátil y cualquiera de estos escenarios se puede efectuar. Hay un escenario también más negativo en el sentido de que mientras más dure este proceso de transición, tanto en Mali como en Burkina Faso, los únicos que van a salir beneficiados son los grupos terroristas. Es decir, los grupos terroristas van a aprovechar toda esta situación de desinstitucionalización de ambos países y van a aumentar indiscutiblemente su nivel de acción en la región. Entonces, ¿se puede hablar de un incremento de los golpes de Estado en la región? Esa es una buena pregunta para concluir, porque no quiero tampoco que se quede la idea de que realmente ha habido un aumento desproporcional de los golpes de Estado en África, porque estamos hablando de 54 países, y la tendencia en los últimos 10 años es que los golpes de Estado habían disminuido su intensidad o su frecuencia y la cantidad de países en los cuales se había producido. De hecho, en el año 2016, en el año 2018 no se había producido ningún golpe de Estado en la región. Esta tendencia cambió con estos golpes de Estado que hemos estado analizando, pero también un elemento importante, es decir, estos golpes de Estado por lo general, a diferencia de los años 80, los años 60, la década del 80, los militares no se perpetúan en el poder. Es decir, los militares hacen un golpe de Estado, protagonizan un golpe de Estado por intereses muy particulares, respondiendo a situaciones coyunturales, pero están obligados a dirigir procesos de transición en los cuales se le entrega el poder político a un gobierno civil. Es decir, no estamos hablando ya en escenarios en los cuales los militares puedan mantenerse en el poder
por mucho tiempo en estas condiciones, ¿no? Por lo tanto, eso es una característica. Y otro elemento es que el resto de África sigue en procesos de estabilización política, donde haya estabilidad política, siguen los mismos conflictos históricos en las regiones de África Central y el Cuerno africano, pero indiscutiblemente aparecen este tipo de situaciones coyunturales que pueden, por supuesto, producir una agudización de las crisis y la inestabilidad en determinadas regiones, pero la idea de que esto no es una problemática que se pueda extender. Pues Joslan, muchísimas gracias por estos comentarios sobre cómo esta región de África vive a la sombra de los golpes de Estado y específicamente sobre las características de lo ocurrido en Burkina Faso y cómo puede desenvolverse este escenario. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que seguir también conversando sobre otras problemáticas de África contemporánea en este espacio del Mundo 2020. Muchas gracias. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo 2020.